Apreciados estudiantes de grado décimo, reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de sus docentes de religión, Liney Salas Flores, y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. En esta oportunidad daremos apertura al segundo periodo académico recordando el valor del año en la SEC, la perseverancia, igualmente el valor del mes, la confianza, con la siguiente reflexión. Hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. Charles Chaplin. Entendiendo la importancia de estos valores y la aplicabilidad de los mismos en nuestra vida cotidiana. En esta guía trabajaremos como temáticas el proyecto de Dios y estilos de vida del pueblo de Israel, para lo cual debemos tener en cuenta lo siguiente. Conceptos básicos. Proyecto. Puede definirse como el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Estilos de vida. Es un concepto sociológico que define la orientación de los intereses, opiniones, comportamientos y conductas de un individuo, grupo o cultura. Pueblo. Es un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad, como un grupo étnico, lo que significa de un propio pueblo o una nación. Además, permite hacer referencia a tres conceptos diferentes, como los habitantes de una región, nación o país, donde estas personas constituyen una comunidad que comparten una cultura similar, pero también se puede entender como el lugar físico sobre el que se asienta un cuerpo humano como una región o localidad. Israel. Se refiere al pueblo que Dios ha escogido para la liberación y apadrinamiento de éste. Su significado se refiere a aquel que lucha con Dios, y fue el nombre dado al patriarca Jacob, quien luchó contra el ángel cuando iba camino a Betel. Según la tradición judía, los israelitas proceden de los 12 hijos de Jacob, quienes fortuitamente se asentaron en Egipto. Hablemos del tema que nos corresponde. Creer que mi vida es un proyecto de Dios, anteponer la voluntad de Él sobre la mía. Y preguntarse cuál es la voluntad de Dios nos lleva a pensar en lo que Él ha hecho desde la creación. Entonces es importante aquí interesarnos en descubrir nuestras raíces y establecer preguntas como de dónde vienen nuestros antepasados, cómo se conocieron, cuál era ese plan que Dios tenía con cada uno de nosotros. Desde este punto de vista es importante entonces hacer referencia al libro del Génesis, que significa comienzo y que abarca el periodo de la creación, que se va a extender hasta la estancia del pueblo prometido, que es Israel, y que lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo, y que Dios pretende transmitir una verdad de fe. Hablar de que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros es indiscutible hacerlo. Él tiene un proyecto personal para ti, un proyecto personal para mí. Somos proyecto de Dios. Desde cuando a través del barro hizo al hombre, a quien llamó Adán, y a través de una costilla de este creó a Eva para que lo acompañara y que lo dotó de todo eso que había establecido, de ese paraíso en el que podía dominar los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Nos creó a imagen y semejanza de Él y nos estableció a través de un proyecto de vida, un proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Está hecho
este proyecto con una finalidad, a imagen y semejanza de su Hijo. ¿Cómo podemos descubrir que Dios tiene un proyecto en mi vida? A través del discernimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos invita no solamente a descubrir a Cristo, sino que al mismo tiempo nos invita a confrontar nuestra persona a la persona de Jesús. Y desde esta perspectiva, nosotros descubriremos que cada uno, al ser proyecto personal de Dios, nos encontramos unidos en una relación estrecha que se fundamenta en el mismo Dios en quien encontramos la razón de nuestras vidas. Por supuesto que debemos asumir que nuestra vida tiene un proyecto personal, pero ¿de qué manera Dios hace parte de este? ¿De qué manera, independientemente, y hago la aclaración y la salvedad aquí, independientemente de la religión que usted profese, es mirar y es discernir a través de su palabra cuál es ese proyecto que tiene hacia mí, qué es lo que Él quiere, qué necesita de mí y qué necesito yo también de Él? Entonces es hacer ese análisis. Hablar de los estilos de vida del pueblo de Israel implica inicialmente conocer su ubicación. Israel, tierra de la Biblia y patria histórica del pueblo judío, está situado en el Medio Oriente a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo, en el punto de encuentro de tres continentes, Asia, África y Europa. En esta tierra el pueblo judío comenzó a desarrollar su religión y su cultura distintivas hace unos 4.000 años, y ella ha conservado una presencia física permanente durante los siglos como Estado soberano y en otros periodos bajo dominación extranjera. Hablar de los estilos de vida del pueblo de Israel implica analizar un poco la historia judía que se inicia en la primera mitad del segundo milenio con los patriarcas Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. El libro del Génesis relata cómo por orden divina Abraham fue a establecerse en Canaán, llamada más tarde Tierra de Israel, para iniciar así la formación de un pueblo que creerá en un Dios único. La escasez de alimentos en Canaán obligó a Jacob y a sus hijos, los antepasados de las 12 tribus de Israel, a emigrar a Egipto, donde sus descendientes acabaron siendo esclavizados. Unos siglos más tarde, Moisés, profeta escogido por Dios, sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud a la libertad, lo guió de vuelta a la tierra de Israel. Durante 40 años erraron por el desierto del Sinaí, donde se acrisolaron como nación y recibieron la ley de Moisés con los 10 mandamientos que dio forma y contenido a la fe monoteísta heredada de sus patriarcas ancestrales. Es importante aquí señalar y recordar que este pueblo estuvo bajo el yugo de la esclavitud del faraón egipcio. Además, Israel descubrió a Dios en los acontecimientos históricos. Toda la exposición de su historia está recorrida por la experiencia del Señor, a quien se considera motor de la historia. Para Israel, el Señor es ante todo el Dios que lo sacó de Egipto. Y esta salida no es el resultado de una mera concatenación de circunstancias naturales, más o menos extraordinarias, sino más bien la consecuencia de la intervención poderosa del Señor. La liberación de Egipto es presentada como la gran acción del Señor. La alianza y la ley se comprenden a la luz de estos acontecimientos históricos salvíficos. Por eso es importante entonces hacer alusión aquí a que el culto israelita es la expresión de su fe en el Dios que ha sacado a Israel de Egipto y que ha entablado con él una alianza en el Sinaí. El Señor libró a Israel de las ataduras del faraón para hacer de él un pueblo consagrado a su servicio. Y es en este aspecto donde hacemos referencia a los estilos de vida del pueblo de Israel. Un pueblo separado y apartado de los demás para que pueda entrar más fácilmente en comunión con el Señor. En la óptica del libro del Levítico, establecido en las Sagradas Escrituras, el culto se presenta como la forma más apropiada para entrar en contacto con el Señor, para vivir en comunión con Él. Esa comunión debe ser la meta de toda celebración litúrgica, los diversos tipos de sacrificio ofrecidos por los sacerdotes
Levíticos son siempre un intento del hombre para entrar en relación más estrecha con la divinidad. Bien, jóvenes, después de haber hecho una introducción a la temática y que se ahondará sobre esta en los encuentros sincrónicos, se presenta la rúbrica de evaluación que se tendrá en cuenta para el desarrollo de la guía. Entonces, aquí se encuentran los aspectos a evaluar: el desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer y el desarrollo del indicador del ser, y la presentación del trabajo, que deben tener muy en cuenta. Las actividades que se proponen para esta guía: en el indicador del saber, ustedes deberán realizar una lectura y con base en esta responder unas preguntas. En el indicador del hacer, deberán observar un video en un link que se establece en la guía y en la actividad y responder una pregunta allí para el numeral 3. Y realizarán un escrito en el que van a evidenciar cómo el pueblo de Israel da testimonio de la presencia de Dios en sus vidas. Esto para el numeral 4. Y en el indicador del ser, deberán consultar y explicar por qué los católicos no judíos visitan el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y me despido con esta frase: tienes dos opciones: tirar la toalla y renunciar, o usarla para secarte el sudor de la frente y seguir adelante. Bienvenidos al segundo periodo académico y muchísimas bendiciones para todos.